28 de septiembre de 2025, Marta Haddad entrevista al vicepresidente J.D. Vance en Fox News Sunday sobre la guerra en Ucrania. Una entrevista típica de domingo, hasta que ella pregunta específicamente por misiles Tomahawk. En cuanto a nuestro apoyo a Ucrania, los Tomahawk son misiles de crucero estadounidenses con tecnología avanzada y un alcance impresionante de 1.600 kilómetros. Tomahawks. Eso es suficiente para alcanzar objetivos en gran parte de Rusia, incluyendo Moscú. Zelensky lo sabe y por eso los estuvo suplicando durante meses y siempre se lo negaban. Pero esta vez la respuesta de J.D. Vance fue diferente y reveló algo que podría cambiarlo todo. Una de las cosas que siempre he dicho, Marta, es que quería que los europeos se levantaran de una manera grande. Quería que Estados Unidos dejara de invertir dinero y recursos en un conflicto tan lejano. Por el liderazgo, ahora tienes a los europeos comprando recursos de los Estados Unidos en lugar de que nosotros se los demos. Preguntaste sobre los Tomahawks, eso lo hará el presidente. La decisión final del presidente será lo que convenga más a los Estados Unidos. Estamos analizando eso, sé que estamos teniendo conversaciones en este mismo momento sobre eso, sobre la cuestión. Pero lo que nadie se dio cuenta fue que esas conversaciones no eran solo sobre los Tomahawks. 3 días después, Estados Unidos tomó una decisión aún más directa, una decisión que bien podría paralizar la máquina de guerra de Rusia. Y esa decisión llegó más rápido de lo que cualquiera esperaba. Apenas 72 horas después de esa entrevista, la bomba explotó. Reuters y Wall Street Journal publicaron la noticia simultáneamente. 1 de octubre de 2025, el titular era claro: Estados Unidos había autorizado algo sin precedentes. Sus agencias de inteligencia y el Pentágono fueron autorizados para proporcionar información a Ucrania, no cualquier información. Datos precisos sobre objetivos de infraestructura energética dentro de Rusia, refinerías de petróleo, oleoductos, plantas de energía, objetivos ubicados mucho más allá de la frontera con Ucrania. Por primera vez desde el inicio de la guerra, Estados Unidos va a ayudar oficialmente a Ucrania a destruir objetivos en el corazón del territorio ruso. Pero para entender por qué esta decisión es tan devastadora, necesitas ver lo que Ucrania ya estaba logrando hacer por sí sola. Desde agosto de 2025, las fuerzas ucranianas intensificaron drásticamente sus ataques contra refinerías rusas. Entre el 1 de agosto y el 19 de septiembre, al menos 21 ataques diferentes. Varias instalaciones sufrieron ataques 2 o 3 veces. Ucrania estaba usando sus propios drones de largo alcance, fabricados en el propio país, y el alcance era impresionante. Drones ucranianos alcanzaron objetivos a más de 1.100 kilómetros de la frontera. Ucrania ya podía alcanzar el corazón industrial de Rusia con tecnología propia, y no eran objetivos aleatorios. En septiembre, Ucrania obligó al cierre de las 2 refinerías más grandes del país. A principios de octubre, 21 de las 38 principales refinerías rusas habían sido alcanzadas. Más de la mitad de las refinerías estratégicas bajo ataque ucraniano. El impacto fue devastador. A finales de septiembre, varias agencias de análisis energético llegaron al mismo número, entre 38 y entre el 40% de toda la capacidad de refinación de petróleo de Rusia estaba fuera de operación. Una de esas agencias, la Ciala, fue bastante específica. Los ataques con drones ucranianos causaron directamente el 70% de esos cierres. El presidente Zelensky llamó a estos ataques las sanciones más eficaces. En otras palabras, Ucrania inventó su propia forma de castigar económicamente a Rusia, y ellos sintieron cada golpe. La falta de capacidad de refinación creó una crisis de combustible en cascada. El mercado interno ruso quedó 20% por debajo de la demanda. Se formaron filas gigantescas en las gasolineras de todo el país.
Más de 100 autos esperando, conductores haciendo fila durante toda la noche. La crisis se extendió desde el lejano oriente hasta la Rusia central. Incluso la sexta ciudad más grande del país empezó a sufrir escasez. Desde mayo, más de 300 estaciones de servicio independientes se vieron obligadas a cerrar. Los que permanecieron abiertos tuvieron que racionar. Prohibido llenar bidones. En la Crimea ocupada, las autoridades impusieron formalmente un límite de 20 litros por persona y establecieron topes de precios. La propaganda rusa buscaba mantener la narrativa de control, pero ni los nacionalistas más fervientes podían negarlo. Maxim Kalashnikov, un conocido propagandista, admitió que la situación se está deteriorando, que la crisis de combustible se está desarrollando. Las voces que hablan de un racionamiento al estilo soviético están haciéndose cada vez más fuertes. Detente a pensar. Faltan los militares. Mira a los filósofos en asalto. Incluso los heridos ahora, los infelices, los nuestros, los mandan al frente. Eso es un terrible problema. O sea, ahora está la lucha, claro, por la frialdad de la guerra. Está claro que Moscú sabe que no puede ganar. Ahora, de alguna manera todos están hablando. Hasta los propagandistas empiezan a hablar de racionamiento. Sabes que el problema es grave. Pero la crisis del combustible solo era un síntoma de algo mayor. El comandante en jefe ucraniano confirmó: esta crisis de combustible en Rusia afecta directamente la logística y suministro de su ejército. La falta de combustible estaba perjudicando la capacidad de Rusia para mover tropas y transportar suministros. Ucrania estaba atacando la propia capacidad de Rusia para seguir luchando. Y el gobierno ruso, están entrando en pánico, y las medidas desesperadas que están tomando lo demuestran. Primero, la ironía suprema. Rusia es uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Saca petróleo del suelo, pero ya no puede transformar ese petróleo en gasolina, porque sus refinerías están destruidas. Entonces, el gobierno ruso empezó a prepararse para hacer algo absurdo: importar gasolina ya lista de China y Corea del Sur. Según el gobierno ruso, está considerando volver a utilizar un aditivo químico llamado monometilanilina. Ese aditivo sirve para aumentar el octanaje de la gasolina, haciendo que rinda más. Pero fue prohibido en 2016 porque es tóxico y contamina gravemente el aire. El gobierno ruso estaba tan desesperado que estaba dispuesto a envenenar el propio aire que sus ciudadanos respiran solo para hacer que la poca gasolina que todavía producen dure más tiempo. Rusia incrementó considerablemente la compra de combustible a Bielorrusia, su vecino y aliado. Las importaciones se dispararon un 300%, se triplicaron. Rusia literalmente estaba comprando de todos lados para intentar suplir la escasez interna. Y tranquilo, las cosas aún pueden empeorar. ¿Por qué el déficit del gobierno ruso entre enero y julio fue de 61.1 mil millones de dólares? Para cubrir eso propusieron aumentar los impuestos. Y hay algo que pocos saben. Pero antes de la invasión de 2022, el gobierno ruso gastaba más en salud y educación que en el ejército. Ahora, el gasto en la guerra es 1,5 veces mayor que todo junto en medicina, educación, cultura y deportes. Rusia está literalmente sacrificando sus hospitales y escuelas para pagar la guerra, y el pueblo ruso está empezando a sentir el costo real de este conflicto. Fue en ese momento cuando Donald Trump cambió completamente de postura. Desde enero, Donald Trump había priorizado la diplomacia. Él quería un acuerdo rápido. Sugería que Ucrania entregara territorios a Rusia a cambio de paz. Pero Rusia intensificó los ataques contra ciudades ucranianas y se negó a reducir sus exigencias. Trump, según fuentes oficiales, se fue irritando cada vez más. Y, el 23 de septiembre, Trump publicó algo explosivo en Truth Social. Dijo que Ucrania, con apoyo europeo, estaba en posición de recuperar todo. Y llamó a Rusia tigre de papel. El mensaje era claro: Rusia parecía fuerte, pero por dentro estaba débil. Trump había cambiado de estrategia, de intentar negociar a aplicar máxima presión. Y 3 días después vino la decisión de compartir inteligencia. Déjame explicarte lo que realmente significa eso.
Ucrania ya había demostrado que podía causar un daño masivo por sí sola. El 38% de la capacidad de refinación estaba fuera de operación. Ahora imagina con la inteligencia estadounidense. Estados Unidos tiene la red de inteligencia más sofisticada del mundo. Satélites, espías, interceptación de comunicaciones, análisis en tiempo real. Esa inteligencia va a transformar la campaña ucraniana de altamente eficaz a absolutamente devastadora. Ucrania va a recibir datos precisos sobre cuándo y dónde atacar para causar el máximo daño. ¿Qué refinerías están operando por encima de su capacidad? ¿Dónde están más débiles las defensas aéreas rusas? Horarios, momentos ideales para atacar, vulnerabilidades, todo. Trump, Ucrania, un cambio. Juego. Ucrania es cambio. Ucrania. Y creo que ahora está más cerca de la situación. Y es por eso. Y entre nosotros solo Trump puede. Por hoy, sabemos de jugadores del mundo que no son jugadores de... Pero él está más cerca de eso. Estados Unidos también está presionando a los aliados de la OTAN para que hagan lo mismo. Ucrania podría estar a punto de recibir un tsunami de información de múltiples fuentes. Rusia ya estaba defendiéndose y ahora deberá enfrentar la inteligencia de Estados Unidos y quizás de toda la OTAN. Y aquí está el tamaño del lío en el que se metió Rusia. El país tiene miles de objetivos repartidos en 11 usos horarios. Es imposible defenderlo todo. Cada sistema de defensa aérea que protege una refinería es un sistema que no está protegiendo a las tropas. En la línea del frente, Rusia ahora enfrenta un dilema imposible. Tiene que elegir entre defender su economía o defender su ejército. No puede hacer ambas cosas al mismo tiempo. ¿Y lo peor? Eso crea un ciclo que no deja de empeorar. Menos refinación significa menos combustible. Menos combustible significa una logística militar más difícil, menos capacidad para lanzar ofensivas. Menos refinación también significa menos dinero por exportaciones. Menos dinero significa menos equipo militar. Un ejército más débil significa menos capacidad para defender las refinerías. Menos defensa significa más refinerías destruidas. El ciclo vuelve a empezar. Es una espiral que se alimenta a sí misma, un círculo vicioso que Rusia no puede detener. Y la situación está a punto de empeorar aún más. Porque no es solo la inteligencia la que está llegando, también está el tema de los misiles. Ucrania está desarrollando sus propios sistemas. El Flamengo tiene un alcance de 3.000 kilómetros y una ojiva de 1.150 kilogramos, más del doble que el Tomahawk de Estados Unidos. Si se produce en grandes cantidades, podría alcanzar prácticamente cualquier objetivo en Rusia. El Long Neptune, la versión terrestre del misil que hundió el barco más grande de la flota rusa del Mar Negro, tiene un alcance de 1.000 kilómetros. La producción en masa toma tiempo. Aquí entran los sistemas occidentales. Los Tomahawks mencionados por Vance alcanzan hasta 2.500 kilómetros. Vuelan bajo para evitar radares, realizan maniobras para escapar. Velocidad de más de 900 kilómetros por hora, décadas de uso comprobado. Pero Estados Unidos está considerando algo más allá de los Tomahawks, una alternativa más barata y escalable. El Barracuda, un misil desarrollado por la empresa de defensa estadounidense Anduril, tiene un alcance de más de 900 kilómetros. El costo, menos de $200,000, una fracción del precio de un Tomahawk. Y lo más importante, fue diseñado específicamente para la fabricación en masa, miles de unidades por año. La estrategia aquí no es precisión quirúrgica para cada objetivo, es volumen. Ataques constantes que Rusia simplemente no puede repeler o reparar lo suficientemente rápido. Alemania también anunció la eliminación de restricciones sobre las armas suministradas y prometió ayudar a Ucrania a desarrollar su propia capacidad de producción. Por su parte, Francia está trabajando en un nuevo paquete de sanciones dirigido a empresas rusas. Todo está coordinado con la administración Trump. La alianza occidental se está consolidando. Pero entonces, ¿qué significa todo esto? Estados Unidos elevó una iniciativa ucraniana exitosa a un pilar central de la estrategia occidental.
El objetivo no es un solo knockout, sino un desgaste económico continuo. Reducir poco a poco la capacidad de refinación, interrumpir la logística, drenar el dinero del Estado ruso, corroer la capacidad militar hasta que ya no pueda sostener operaciones ofensivas. Todo indica que Rusia va a responder, retaliando con ataques brutales contra la infraestructura ucraniana. Los ataques masivos a principios de octubre son prueba de eso, y existe el riesgo de una escalada si se suministran armas como los Tomahawks, pero hasta ahora, los especialistas creen que Rusia ha sido contenida por el miedo a una respuesta directa de la OTAN. Pueden dañarnos, pero los derribaremos y mejoraremos la defensa aérea. ¿Esto dañará nuestras relaciones con Estados Unidos, que ahora ven algo de luz? Por supuesto. Pero, ¿cómo podría ser de otra manera? Usar Tomahawks sin la participación directa de personal militar estadounidense es imposible. Esto marcaría una etapa completamente nueva, cualitativamente nueva de escalada, incluso en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Se puede ver que la guerra ha entrado en una nueva fase. Y esta fase no se trata de quién tiene más tanques, se trata de quién sostiene su economía de guerra por más tiempo, se trata de quién se quiebra. Primero, inteligencia estadounidense, misiles que fluyen, aliados potenciales que podrían llegar, posiciones que se refuerzan. El equilibrio se está inclinando. Rusia enfrenta una ecuación imposible. Destruir cada refinería dificulta financiar la guerra. Cada litro menos complica mover tropas. Cada rublo destinado a la defensa interna no va al frente. Es un ciclo que se vuelve cada vez más apretado. Y Rusia no tiene muchas opciones. Es la decisión que puede paralizar la máquina de guerra rusa, no a través de una batalla épica, sino mediante varias medidas que reducen cada vez más la capacidad de los rusos para seguir luchando hasta que el costo se vuelva imposible de sostener. ¿Y tú qué opinas sobre esto? ¿Cuánto tiempo crees que Rusia puede soportar esta presión? ¿Tu opinión en los comentarios? Si te gustó este contenido, compártelo con alguien que necesite entender lo que realmente está pasando en esta guerra. Y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos análisis. Nos vemos la próxima vez.